Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Física y Química, y no pongas esta cara y suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a responder a la pregunta ¿qué es un mol? Pon atención, que empezamos. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Pero para medir la cantidad de sustancia en química, el sistema internacional establece otra unidad, el mol. El mol está relacionado con la cantidad de partículas. Más exactamente, podemos decir que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 partículas. 6,022 por 10 elevado a la 23 lo llamamos el número de Avogadro. Si 6,022 por 10 a la 23 lo escribimos en un número sin potencia, sería este número con tantos ceros, un número gigantesco. Para entenderlo perfectamente, vamos a poner un ejemplo. Un mol de átomos de hidrógeno no es igual a un átomo de hidrógeno, sino que es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. U otro ejemplo, ahora con moléculas. Un mol de moléculas de agua no es igual a una molécula de agua, sino que es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Normalmente, moléculas no lo escribimos y se diría un mol de agua, un mol de H2O. Pero nosotros sí vamos a ponerlo. Si dijésemos, en vez de un mol, 2 moles de moléculas de agua, tendríamos que multiplicar el 6,022 por 10 a la 23 por 2. Y si en vez de 2 dijésemos 3 moles de moléculas de agua, el 6,022 por 10 a la 23 tendríamos que multiplicarlo por 3. Dicho esto, vamos a ver cómo se calcula la masa de un átomo. La masa de un átomo es la suma de la masa de las partículas que lo forman: protones, neutrones y electrones. Como la masa del electrón es muy pequeña, se puede considerar que la masa de un átomo en unidades atómicas coincide con la suma del número de sus protones y sus neutrones. A escala atómica se utiliza una unidad de masa llamada unidad de masa atómica, abreviada con U, que coincide aproximadamente con la masa de un protón o de un neutrón. En el laboratorio manejamos cantidades de orden del gramo, por eso necesitamos un múltiplo de la unidad de masa atómica. Vamos a ver qué es un mol de átomos. Un mol de átomos es la cantidad de un elemento equivalente a lo que indica su masa atómica en unidades de masa atómica, pero expresada en gramos. Por ejemplo, en la tabla periódica tenemos especificadas las diferentes masas atómicas. La masa atómica del berilio es 9. ¿Cómo se ha calculado este 9? Pues ha sumado la masa de sus protones y de sus neutrones, dándonos 9. Pongamos ahora el ejemplo del hidrógeno. Tenemos una masa atómica de 1. Siempre vamos a intentar redondear las masas atómicas para trabajar con números más sencillos. Esto quiere decir que un átomo de hidrógeno es igual a una unidad de masa atómica. Y esto quiere decir que un mol de hidrógeno es igual a 1 gramo. Por lo tanto, un gramo de hidrógenos tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Vamos a poner ahora un segundo ejemplo. Tenemos el oxígeno. El oxígeno tiene una masa atómica de 16. Esto quiere decir que un átomo de oxígeno es igual a 16 unidades de masa atómica. Un mol de oxígeno es igual a 16 gramos. Y 16 gramos de oxígeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pongamos otro ejemplo más. Tenemos el oro con una masa atómica de 196,97. Esto quiere decir que un átomo de oro es igual a 197 unidades de masa atómica. Un mol de oro es igual a 197 gramos. Y 197 gramos de oro tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro. Y alguno de vosotros estoy seguro que se está preguntando: Miguel, ¿y un compuesto que está formado por varios elementos químicos combinados, cómo se calcula? Pues vamos a verlo. Un mol de una sustancia
es la cantidad que resulta a partir de los moles de los elementos que la forman en las cantidades que indica su fórmula. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Un mol de H2O, es decir, un mol de agua, contiene 2 moles de hidrógeno más un mol de oxígeno. 2 moles de hidrógeno viene especificado por el subíndice del hidrógeno, que es 2, y un mol de oxígeno viene especificado por el subíndice del oxígeno. Cuando no hay subíndice, sabemos que es 1. ¿Esto qué significa? Que la masa molar, que es la masa de un mol de una sustancia, en este caso del H2O, es igual a la masa molar del hidrógeno por 2, porque son 2 moles de hidrógeno, más la masa molar del oxígeno. La masa molar del hidrógeno viene especificada en la tabla periódica, ya que numéricamente la masa molar de un elemento en gramos es igual a la masa atómica en unidades de masa atómica. Es 1, por lo tanto 1 por 2, más la masa molar del oxígeno, que sabemos que es 16. 1 por 2 más 16 nos da igual a 18 gramos, calculado. Por lo tanto, podemos decir que en escala mol los subíndices de la fórmula de un compuesto indican los moles de átomos de cada elemento que forman un mol de compuesto. Es decir, los subíndices 2 y 1 de la fórmula indican los moles de átomos de cada elemento. Ahora vamos a verlo en una molécula de agua. Una molécula de agua está formado por 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Los 2 átomos de hidrógeno vienen especificados por el subíndice del hidrógeno, que es 2, y el átomo de oxígeno viene especificado por el subíndice del oxígeno, que es 1. Pensad que aquí estamos hablando de molécula, no de mol. Por lo tanto, la masa molecular del H2O es igual a la masa molecular del hidrógeno por 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, más la masa molecular del oxígeno. La masa molecular del hidrógeno es 1, por lo tanto ponemos 1, multiplicado por 2, y la masa molecular del oxígeno es 16. 1 por 2 más 16 nos da igual a 18 unidades de masa atómica, no gramos, porque estamos hablando de moléculas. Y esto es debido a que en la escala de la molécula los subíndices de la fórmula de un compuesto indican los átomos de cada elemento que forman una molécula. Es decir, en la escala de la molécula los subíndices 2 y 1 nos indican los átomos de cada elemento, es decir, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.